Saludos y bienvenidos a una investigación exhaustiva de las lecciones aprendidas de la icónica película El Lobo de Wall Street. Utilizando una lente crítica, desentrañaremos cómo la película describe efectivamente los impactos peligrosos de la codicia desenfrenada y las prácticas comerciales poco éticas. Nuestro objetivo principal aquí es no solo analizar la naturaleza destructiva de tal comportamiento, sino también equiparlo con el armamento intelectual necesario para identificar y evitar estos errores demasiado comunes en el mundo empresarial. Para empezar, profundizaremos en el concepto de codicia. Dada su centralidad en la película, es fundamental entender la codicia como un poderoso motivador que puede impulsar a las personas hacia el éxito financiero, pero también hacia modelos de negocio insostenibles y la ruina personal. Representado por el personaje Jordan Belfort, la codicia se convierte en el presagio de su caída en desgracia, mientras sucumbe al adictivo encanto de la riqueza y al insaciable deseo de más. Continuando, la película ilumina meticulosamente las consecuencias de permitir que la codicia desenfrenada se vuelva loca dentro de una organización. Tomados por las prácticas manipuladoras y fraudulentas de Jordan Belfort, somos testigos del profundo impacto negativo en sus empleados, muchos de los cuales fueron explotados implacablemente y, lo que es más importante, a un nivel social más amplio, destacando el potencial de crisis sistémicas cuando se cruzan fronteras éticas en la búsqueda de ganancias de capital. La trama, saturada de opulencia y gasto excesivo, plantea una pregunta: ¿existe demasiado éxito? ¿Demasiada riqueza? A medida que avanza la narrativa, observamos a Belfort y sus compañeros envueltos en un círculo vicioso de búsqueda de más, un ciclo que se vuelve cada vez más insostenible y, en última instancia, perjudicial tanto para su vida personal como para la salud financiera de su empresa. La codicia a menudo lleva a las personas a abandonar prácticas éticas en pos de sus objetivos. A través de la película, recordamos claramente el papel crucial que desempeña la ética en las empresas financieras. Somos testigos de cómo el incumplimiento de las normas éticas no solo provoca problemas legales, sino que también daña la reputación de la empresa, creando un efecto dominó que puede persistir durante años. Un aspecto interesante de la narrativa es la yuxtaposición de la gratificación inmediata asociada con la riqueza mal habida con la satisfacción más profunda y a largo plazo derivada del éxito legítimo. Al ver a Jordan Belfort alejarse cada vez más de la ética en el camino del engaño, engañando a innumerables inversores para beneficio personal, también podemos vislumbrar el sufrimiento que sufre más tarde, el encarcelamiento y una reputación hecha jirones. Las escenas gráficamente ricas de extravagancia y lujo contrastan marcadamente con las repercusiones. La empresa financiera, inicialmente en lo alto de una ola de éxito, inundada de una sensación de invencibilidad, finalmente se derrumba debido a la excesiva ambición y codicia de su director ejecutivo. Las vívidas imágenes del ascenso y eventual caída de la empresa sirven como un estudio de caso abierto y cerrado sobre las malas prácticas comerciales y sus nefastas consecuencias. Un punto destacado a considerar es el costo humano de hacer ejercicio y complacer la codicia. La historia está repleta de personajes que son olvidados, descartados o incluso perjudicados activamente en la búsqueda de más poder, más dinero. Se pueden hacer alusiones a situaciones de la vida real, recordándonos la responsabilidad que los líderes empresariales tienen hacia el bienestar, la prosperidad y la seguridad laboral de sus empleados. Enumerado de manera efectiva en la película, el camino de la codicia a menudo ofrece facilidad y atajos inicialmente, solo para conducir a tiempos increíblemente más difíciles en el futuro. Cuanto más pesca Belfort por medios engañosos para aumentar su riqueza, haciendo la vista gorda ante acciones fraudulentas, más pronunciado será el precio que eventualmente tendrá que pagar. La historia también subraya una distinción importante entre ambición y codicia. Sin lugar a dudas, Jordan Belfort, en esencia, es un hombre ambicioso centrado en el éxito financiero. Sin embargo, sus ambiciones se ven distorsionadas y corroídas por la codicia, lo que lleva a una serie de decisiones desacertadas y, finalmente, a su perdición. El sentido de invencibilidad e identidad desapegada del personaje, las escenas legendarias de autocomplacencia y consumo insostenible, poco a poco van dando paso a las repercusiones de estos actos. El clímax ofrece un retrato crudo de la caída del reino autoconstruido de Belfort, con elementos de justicia poética por el daño causado por su codicia desenfrenada. También hay una descripción eficiente de la jerga financiera y las sofisticadas técnicas de ventas utilizadas para engañar a los inversores, lo que hace que la historia sea una advertencia. Recuerda a las personas, especialmente a aquellas involucradas en transacciones financieras de alto riesgo, la necesidad de una conciencia ética activa y cautela contra el atractivo cegador de la gratificación financiera inmediata. Las consecuencias de la mala conducta de Belfort lograron reverberar en todo el mundo financiero, lo que resultó en un énfasis renovado en la ética y el cumplimiento.
La representación de estos temas en la película no solo fue un testimonio de su importancia intrínseca, sino también un claro recordatorio de los peligros de pasarlos por alto cuando se busca el éxito personal o corporativo. Una escena particularmente potente muestra a Belfort transformado y reprendido dirigiéndose a una gran audiencia, prometiendo permanecer en el lado correcto de la ley en el futuro. La escena muestra efectivamente la realización por parte del personaje de sus fechorías, y sostiene un espejo ante individuos con inclinaciones similares, amonestándolos a prestar atención a las señales de advertencia, y enmendarse antes de que sea demasiado tarde. En retrospectiva, El Lobo de Wall Street sirve como un comentario incisivo sobre la era del exceso corporativo de los años 90 y sus destructivas consecuencias. Las escenas cuidadosamente elaboradas que establecen paralelismos entre las ganancias a corto plazo y la prosperidad a largo plazo sirven para recordar a las generaciones actuales y futuras de empresarios las compensaciones cruciales entre ganancias y principios. En última instancia, la película nos enseña esta profunda lección: si bien la ambición nos impulsa hacia nuestras metas, es la moralidad la que nos guía. El éxito alcanzado a costa de la conciencia es fugaz, y los abismos que deja atrás son inmutables. Aprovechando nuestras ambiciones de manera productiva y con integridad, podemos construir un éxito sostenible que sea a la vez gratificante y respetuoso. Vale la pena recordar que esta no es solo una historia del descenso de un hombre a la ignominia. Es una severa advertencia de cómo la búsqueda desenfrenada de riqueza puede descarrilar las organizaciones, arruinar los medios de vida y contribuir a la inestabilidad económica. Este principio es más cierto ahora que nunca en nuestra economía global continuamente conectada. Amasar grandes fortunas en poco tiempo sigue siendo una noción irresistible para muchos, y es comprensible. La comodidad y la seguridad que puede ofrecer pueden parecer difíciles de ignorar. Sin embargo, la historia de Jordan Belfort sirve como un poderoso recordatorio: las recompensas percibidas de acciones codiciosas y poco éticas casi siempre se ven superadas por los riesgos y repercusiones asociados, dejando a sus espectadores con una mezcla de asombro, disgusto e incredulidad. El Lobo de Wall Street enfatiza una verdad perdurable: la conciencia y el carácter son bienes irreemplazables. Una vez perdidos en la búsqueda interminable de fortuna y gloria, difícilmente podrán recuperarse, lo que podría decirse que cuesta más que cualquier lujo material. A medida que desentrañamos esta compleja historia de ambición, codicia y los peligros que implican, es esencial recordar que la historia de un personaje se cuenta a través de este vibrante carrete. Sin embargo, es una historia que se hace eco del sentimiento entre muchos otros que fueron víctimas de tentaciones similares. Es un llamamiento sincero para trazar un camino diferente y adoptar una cultura corporativa más ética, sostenible y gratificante. En la práctica, la conclusión no es que perseguir la riqueza sea inherentemente incorrecto. Sin embargo, lo que es universalmente perjudicial es cuando la búsqueda transgrede los límites de la legalidad, la moralidad y la sostenibilidad. En esencia, la ignorancia deliberada de estas líneas es lo que derriba el imperio de Belfort, causándole sufrimientos indecibles a él, a sus empleados y a su familia. Estos resultados están invariablemente destinados cuando cruzamos esa delgada línea. La historia es también un conmovedor recordatorio de cómo los hábitos y vicios personales se filtran inexorablemente en nuestra vida profesional. El creciente abuso de sustancias de Belfort, por ejemplo, no solo alimenta su caída personal sino que contribuye significativamente a la cultura del exceso dentro de su organización, generando el tipo de pensamiento a corto plazo que inevitablemente condujo a su caída. Al ver la película a través de la lente crítica, resulta claramente evidente que la representación de la riqueza, la extravagancia y el éxito financiero sin restricciones no se presenta como algo que deba emularse. En cambio, la presentación extravagante y el eventual desmoronamiento de Jordan Belfort sirven como advertencia, acentuando los peligros de la codicia y las prácticas poco éticas en el mundo de los negocios. A lo largo de este viaje hacia el corazón de Wall Street y las profundidades del espíritu humano, observamos una plétora de circunstancias que, individual y colectivamente, sirven como lecciones reveladoras. La película funciona no solo como una disección de la codicia desenfrenada, sino también como un recordatorio de la antigua máxima de que la verdad, la justicia y la moralidad aunque temporalmente parezcan frenar el progreso, finalmente salen victoriosos. Reiterando un tema subyacente, aquellos seducidos por la codicia a menudo se creen exentos de las reglas que gobiernan al resto de nosotros. Y en algunos casos, se deleitan con su infamia. Sin embargo, la historia de Jordan Belfort aceptó y consumió globalmente Chips-, una grieta en esta noción defectuosa, estableciendo que nadie, en última instancia, está por encima de las reglas que deciden burlar. Basada en acontecimientos de la vida real repletos del caos y la creatividad de Wall Street, la narrativa se siente honesta y terriblemente real.
Presenta lecciones que son duras e implacables, pero también vitales y necesarias para prestar atención en una era definida por la innovación, el exceso y, quizás lo más importante de todo, las vías paralelas de prosperidad y destrucción. La película, conocida igualmente por su narrativa cautivadora y sus actuaciones abrasadoras, busca delinear la delgada línea entre ingenio y crimen, y la banda borrosa de conceptos erróneos y engaños que a menudo se interpone entre ellos. Nos insta a redefinir nuestras métricas de éxito, y pinta una imagen marcadamente inquietante de los peligros que acechan cuando nos excedemos. Una conclusión de la película es el vínculo irrefutable entre poder, dinero y corrupción. Jordan Belfort, que alguna vez fue un joven ambicioso y trabajador con un sueño grabado en su corazón, se ve arrojado a un mundo de poder financiero y riqueza excesiva. Su viaje, empañado por casos de poder desenfrenado y corrupción desenfrenada, sirve como un potente microcosmos del mundo empresarial. Si bien la narrativa se desarrolla en un gran y bullicioso centro financiero, apunta a tendencias que se observan universalmente. Exploradas en un microcosmos, las implicaciones más amplias son inmediatamente palpables. Los matices y la dinámica en juego, las fuerzas que impulsan a Belfort hacia su inevitable caída, ofrecen lecciones invaluables para cualquiera que busque navegar por aguas comerciales agitadas. En esencia, El Lobo de Wall Street es una crónica del cambio de suerte, impulsada por personajes atrapados en el vórtice de sus propios errores. Su pérdida es colosal, de dinero, de dignidad y aún más de su sentido de sí mismos. Sin embargo, entre las innumerables conclusiones, la película infunde un sentido de esperanza, la creencia de que el mundo empresarial, dirigido por individuos con una ética recta, es realmente capaz de progresar y prosperar. Dicho y hecho, El Lobo de Wall Street es una advertencia completa sobre la peligrosa colisión entre ambición, codicia y ética. Si bien constituye una narrativa atractiva, su valor real radica en su capacidad instructiva, que narra, en términos muy claros, la ruptura etapa por etapa de una organización construida sobre el libertinaje, el engaño y el hambre absoluta de ganancias para demostrar valor en su capacidad instructiva, cosiendo una historia que persiste mucho después de que aparecen los créditos.